Si alguien se te está acercando mucho y dice ven a jugar, mírale a los ojos, muéstrale tu enojo y pronto se alejará. si te hacen cosas que no entiendes y no son para tu edad, Llama a tu familia, busca un policía, nadie te debe tocar. cuidado, mira bien a todos lados. A veces la gente se porta mal, muy mal. Cuidado, que tu cuerpo es sagrado. A veces los adultos hacen mal, muy mal. Cuidado, siempre es mejor decir que no. Nadie debe de tocar tu cuerpo, eso es algo que está mal. Y si te amenazan que esto es un secreto, cuéntaselo a tu mamá. Si te llevan a un lugar extraño, corre pronto sin dudar. Aunque sea tu primo, tío o vecino, lo mejor es desconfiar. Cuidado, mira bien a todos lados. A veces la gente se porta mal, muy mal. Cuidado, que tu cuerpo es sagrado. A veces los adultos hacen mal, muy mal. Cuidado, siempre es mejor decir que no. No tengas miedo, no estás solo. Rompe el silencio. Alguien que te ama nunca te hará daño. No guardes secretos que te hagan sentir mal. Que toquen tu cuerpo nunca será un juego. Tu cuerpo es sagrado. Nadie te debe tocar. Tú tienes el derecho a crecer seguro y sin violencia. El abuso sexual es un delito y se debe denunciar. Muy buenas noches a todos. Los delitos de abuso sexual ofenden a nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y perjudican a la comunidad de los fieles. Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, nos indica el Papa Francisco. Y este curso es para una respuesta de entre tantas para la prevención. Al mismo tiempo, pretende formar testigos, apóstoles de la prevención desde el lugar donde se encuentren. Damos inicio a este curso organizado por la sección de catequesis de la Conferencia Episcopal Boliviana y la carrera de Ciencias Religiosas en la Universidad Católica Boliviana. Damos inicio e invitamos a Marcial, responsable de la sección de catequesis en la Conferencia Episcopal Boliviana. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches a todos. Ya estamos en nuestra tercera jornada. La premisa es clara, ¿no? Ya el anterior padre Osvaldo nos dijo que estemos atentos y estemos prevenidos, ¿no? Porque no sabemos cuándo va a pasar o cuándo va a venir estos momentos, y para eso necesitamos prepararnos. Y damos inicio a esta tercera jornada sin antes hacer nuestra oración. En algunos momentos de la vida hace falta expresar ante Dios lo que somos, en lo más profundo, recordar y renovar en aquello en que creemos, esperamos y amamos
con los actos de fe, esperanza y caridad. Todos ustedes, los varones, los hombres, podamos hacer esta oración. Todos juntos. Señor Dios, creo firmemente y confieso todas y cada una de las verdades que la Santa Iglesia Católica propone, porque tú las revelaste. Oh Dios, que eres la eterna verdad y sabiduría, que ni se engaña ni nos puede engañar. Quiero vivir y morir en esta fe. Amén. Y pasamos a lo que es el acto de la esperanza. Las mujeres, por favor. Kelly, por favor. Señor Dios mío, espero que tu gracia, la remisión de todos mis pecados y después de esta vida, alcanzar la eterna felicidad, porque tú lo prometiste, que eres infinitamente poderoso, fiel, benigno y lleno de misericordia. Quiero vivir y morir en esta esperanza. Amén. Y todos juntos, el acto de caridad. Dios mío, te amo sobre todas las cosas y al prójimo por ti, porque tú eres el infinito, sumo y perfecto bien, digno de todo amor. Quiero vivir y morir en este amor. Amén. Y que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos acompañe en esta reunión. Amén. Muy agradecidos por esas palabras motivadoras, ahora damos inicio al curso de formación permanente, formando apóstoles de la prevención. Comenzamos dando paso a nuestro tercer tema titulado Líneas Guía para investigar denuncias contra clérigos por abuso sexual a menores y adultos vulnerables. Para esta ocasión invitamos a la licenciada Susana Inch, abogada con licenciatura y especialidad en Derecho Penal en la Universidad Autónoma Tomás Frías de la ciudad de Potosí, Bolivia, especialidad en Derecho Procesal Penal, asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana desde el año 2004 y miembro de Centro de Protección de Menores, CEPROME Latinoamérica. Bienvenida y estamos prestos a aprender. Gracias mil, muy buenas noches. Una alegría poder encontrarnos hoy, aunque el tema es muy difícil de tratar, siempre es un gusto poder encontrarnos. Hay dos premisas que les quiero pedir que tengamos presentes antes de comenzar con el avance de tema, bajo la lógica que en algún momento ya habíamos compartido con Marcial, de que expuesto el contenido de lo que vamos a trabajar hoy día, puedan ustedes en grupos hacer un análisis de casos para ver cómo se actuaría respecto a cada caso. El viernes, que tenemos un segundo momento de encuentro, compartiríamos un poco los resultados del trabajo que ustedes hagan en grupo hoy y aclararíamos todas las dudas que puedan quedar respecto a los procedimientos. Para eso, lo primero que quiero pedirles como primera premisa es tener presente que el proceso canónico no reemplaza o sustituye al proceso penal. Son dos vías distintas y sus resultados también son distintos. La Iglesia Católica no va a encarcelar a nadie, no puede hacerlo, ni tampoco puede tomar medidas coactivas en contra de quien hubiera podido cometer o fuera presuntamente autor de un delito de abuso. Pero sí tiene la obligación clara de tomar medidas preventivas para evitar que si realmente se tratara de una persona responsable de abuso contra niños o adultos vulnerables, se puedan tomar medidas
que protejan a las víctimas o posibles víctimas para evitar que una situación de ese tipo se repita. ¿Qué significa eso? Que al tener conocimiento de una denuncia por una situación de abuso sexual, se debe poner en conocimiento de las autoridades civiles. En nuestro caso en Bolivia, claramente del Ministerio Público, más conocido como Fiscalía. La siguiente semana ustedes van a ver con una juez los temas específicos de la denuncia, pero conmigo sí necesitamos tener presente el hecho de que no se reemplaza el proceso penal regular ordinario con el proceso canónico. ¿Qué busca el proceso canónico? Precautelar primero, tomar medidas preventivas y, llegado el caso de comprobarse el hecho, la sanción que no tiene que ver con cárcel, sino tiene que ver con, por ejemplo, el quitar el estado clerical si se trata de un sacerdote, que es lo que nos tocaría revisar y analizar. Dicho esto, paso a la segunda premisa. La segunda premisa es importante diferenciar el ámbito de la prevención de lo que es el ámbito de la actuación o la investigación. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando de un ámbito mucho más amplio que puede aplicar a cualquier lugar en el que haya presencia de niños. Espacios de catequesis, escuelas, colegios, centros de formación, incluso lugares de esparcimiento infantil, lo que fuera. Todos los ambientes en los cuales hay presencia de niños. Y cuando hablamos de prevención, estamos hablando de la responsabilidad que todos tenemos de crear ambientes seguros y de hacer todo lo posible para evitar que los niños estén expuestos a una situación de abuso. En cambio, cuando pasamos al segundo ámbito, que es el de la investigación, que ya es el tema administrativo legal, estamos hablando de establecer si realmente quien es acusado ha sido autor de los hechos que se le acusan para el efecto que les menciono, que es la dimisión del estado clerical. Entonces, ¿a quién va a juzgar la iglesia? ¿A quién va a investigar la iglesia? A los sacerdotes. Por eso, si hablamos, por ejemplo, de un ambiente de catequesis, en el cual los catequistas, se entiende que no son sacerdotes ni religiosos, ellos van a estar solamente sometidos a la justicia ordinaria, van a estar sujetos al proceso penal, pero no se va a abrir para ellos un proceso canónico, porque no está previsto. El proceso canónico del que vamos a hablar nosotros hoy tiene que ver con clérigos, esencialmente con clérigos. Y eso porque para la iglesia hay una trascendental importancia en cuanto a contener cualquier tipo de conducta inapropiada que pudiera darse por parte de un clérigo. ¿Por qué del clérigo? ¿Por qué no se piensa en todos los miembros de la iglesia? Tiene que ver con la figura de autoridad que hemos dado durante muchísimos años a los clérigos. Este tema que hoy se discute muchísimo como clericalismo. Asumimos en general todas las personas y América Latina con mucha más intensidad que un sacerdote es una figura de autoridad. Y esa figura de autoridad obviamente tiene una capacidad más fuerte de llegar a las personas. Bajo esa lógica es que se ha previsto el proceso canónico que tiene que ver, insisto una vez más, con el juzgamiento de clérigos. Si se tratara de otro ámbito, si estuviéramos hablando de una denuncia en un ambiente de catequesis por parte de un adulto que no sea clérigo, entonces todo va a decantar por la vía ordinaria penal. Debe denunciarse, debe investigarse, pero por la vía ordinaria penal. Si tenemos clara esta figura, entonces vamos a poder entrar con mucha más pertinencia al contenido de lo que vamos a revisar esta noche. Solamente aclarar para todos que el hecho de que por derecho canónico no se juzgue a laicos, religiosos, religiosas en general, que no sean clérigos, no significa que no haya que tomar medidas de prevención para que nunca sucedan esos hechos, ¿sí? Solamente que, insisto una vez más, tratándose de clérigos, por la condición del orden sagrado, la Iglesia pone especial atención para
que además del proceso penal que determinará la cárcel y cualquier otra sanción, se decida sobre su situación clerical. Ok, con estas dos aclaraciones, perdón, un detalle más que es importante. Ustedes ya han visto la semana pasada el mutuo propio Vosotros sois la luz del mundo, que es un documento que ha revolucionado el tratamiento de los temas de abuso sexual. Porque no solo porque se ha clarificado en muchos sentidos el tema del abuso en la iglesia, sino también porque se ha incorporado sanciones para quienes encubran los delitos de abuso sexual. Cuando ustedes revisan Vosotros sois la luz del mundo y ven en general estos temas, se van a dar cuenta de que si no separamos esos dos ámbitos, vamos a terminar en una confusión. No todas las sanciones previstas en Vosotros sois la luz del mundo tienen que ver con abuso sexual, porque se han incorporado la responsabilidad de quien no toma medidas urgentes frente al abuso sexual. Entonces, Vosotros sois la luz del mundo plantea cómo se va a juzgar a quien, al clérigo que esté acusado por una situación de abuso sexual y a la autoridad eclesiástica que no hubiera actuado oportunamente frente a una situación de abuso sexual. Si eso se entiende, buenísimo, así vamos adelante con lo que nos toca. No es posible profundizar todo, sería realmente difícil que alcancemos todo, pero la idea es que logremos lo más posible. Bajo la premisa de lograr lo más posible, comencemos con cómo nacieron las líneas guía de la Conferencia Episcopal Boliviana. Permítanme solo un segundo, por favor. Hay una llamada de la oficina. Un minutito, no demoro nada. Mil disculpas. Entonces, cuando hablamos de tema de abuso, no solamente tenemos que pensar en cómo se investiga y cómo se juzga, sino también en la prevención. Por eso que siempre vamos a poner una atención especial en la prevención. Un tema a mencionar es que las líneas guía aprobadas por la Conferencia Episcopal Boliviana son anteriores a Vosotros sois la luz del mundo. Por eso que existe la necesidad de actualizar las líneas guía en base a lo que determina Vosotros sois la luz del mundo. Ya los obispos han dado luz verde para hacer la actualización de este documento y se prevé que yo me imagino en unas semanas más, en unas pocas semanas más, se va a estar publicando el documento con las modificaciones, que no tocarán el fondo, pero sí la forma. ¿En qué sentido? Para poder comenzar eso, he pensado lo siguiente, que ustedes sepan a qué responde vosotros las líneas guía de la Conferencia Episcopal. Primero, hay una carta que el Papa Francisco envía a los presidentes de las conferencias episcopales y a los superiores de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. ¿Para qué? Para que se pueda colaborar con la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores y el subsidio que se tenía que dar a las conferencias episcopales el 2011. Es decir, había ya un llamado desde el 2011 por el cual se planteaba a las conferencias episcopales y a los superiores mayores de las congregaciones religiosas que estén atentos a crear documentos que ayuden tanto a la prevención cuanto a una investigación oportuna que frene y sancione cualquier situación vinculada a un clérigo. Insisto, en el ámbito canónico.
porque aparte de ese ámbito canónico, siempre se tiene que denunciar a la autoridad civil correspondiente. Cuando digo autoridad civil, me refiero a la autoridad fuera de la iglesia, que en realidad son las autoridades vinculadas al ámbito penal. Sería el Ministerio Público, pero como no es fácil introducir una denuncia al Ministerio Público, van a ver ustedes con mayor profundidad la próxima semana que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene un rol protagónico para poder actuar frente a cualquier riesgo o situación de abuso de niños, niñas y adolescentes. Además de esa carta del 2011, hay otra del 2015, en la cual el Papa Francisco plantea a los presidentes de las conferencias episcopales y nuevamente a superiores de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica que profundicen y avancen en la creación de documentos orientados a prevenir y a sancionar cuando existan situaciones de abuso en la iglesia, respecto a menores y respecto a adultos vulnerables. ¿Cuál es la normativa que aplica dentro del derecho canónico? Primero nos vamos a encontrar con el Código de Derecho Canónico, que en su título sexto va a plantear cuáles son los temas penales, cuáles son los delitos y cómo se deben juzgar. ¿A quiénes? A los clérigos. No puede entrar al resto de los miembros de la iglesia, como por ejemplo los laicos, porque no está dentro de esta competencia. Sí está dentro de lo que es la autoridad civil, pero no dentro de lo que es la competencia canónica. Entonces, para poder hacer más operativo esto, el año pasado el Papa Francisco ha aprobado una reforma a este libro sexto, perdón, este título sexto del Código de Derecho Canónico que trata el tema de los delitos. Seguro que todavía seguirá trabajando el tema porque la reforma no ha alcanzado lo que muchos esperaban, pero sí ha dado un paso adelante en cuanto a clarificar este tratamiento de lo que son los delitos dentro de la iglesia. Aparte, tenemos que revisar y tener presente el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, teniendo en cuenta las innovaciones que han sido aportadas el 3 y 6 de diciembre de 2019. Hay modificaciones que tenemos que tenerlas presentes porque si no, quedaríamos a medias en el techo jurídico que ampara lo que se hace después. El motu propio, vosotros sois la luz del mundo, que como ustedes saben, el 2019 incorpora elementos importantes que aclaran cómo debe entenderse el abuso de menores. Aparte, se han tomado en cuenta algunos casos prácticos que ha tratado la Congregación para la Doctrina de la Fe. Quizás vale la pena mencionarles cuándo actúa la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando se trata de menores o adultos vulnerables. Si, por ejemplo, se diera el caso de un sacerdote que es denunciado por haberse sostenido relaciones sentimentales con una mujer mayor de edad, en principio se entiende que no está dentro de estos delitos, a menos que esa mujer mayor de edad se considerara adulto vulnerable. Entonces es importante ir definiendo qué sería un adulto vulnerable y lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, esos casos prácticos de la Congregación para la Doctrina de la Fe han aportado también elementos para ir aclarando cómo entendemos los delitos dentro de la iglesia y cómo tenemos que encararlos. Y hay un vademecum que ha sacado el año pasado la Santa Sede, ha publicado este vademecum que es bastante práctico para ayudar y orientar las investigaciones que se vayan a desarrollar en este tema de abuso sexual a menores en la iglesia. ¿Cuál es el alcance que tienen las líneas guía? Algo que no deja de ser importante es decirles que hay 2 etapas cuando se va a investigar y juzgar a un clérigo por una denuncia de abuso sexual. Una primera etapa que es sobre todo de índole administrativo, que tiene que ver con una investigación previa. La investigación previa, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es arrojar un resultado que nos diga si es probable que haya habido delito o no, o se desestima esa denuncia. Si se dijera que es probable que ha habido el delito, entonces pasa a la vía penal formal, dentro de lo que es el derecho canónico.
Será ya juzgado, se aplicarán otras medidas y se dictará una sentencia a través de la cual se determine qué va a pasar con ese clérigo. Este acto jurídico del juzgar, no solo del investigar, sino del juzgar, recae en la Santa Sede. Generalmente en la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque estamos hablando de menores y adultos vulnerables. Pero esa congregación puede delegar a una autoridad dentro del país, en nuestro caso dentro de Bolivia, para que sea esa autoridad la que realice el juzgamiento del hecho en contra del clérigo. Entonces son dos etapas, una previa, que es la investigación previa, como su nombre lo indica, y un segundo momento que si la investigación previa nos arroja la posibilidad de que realmente hubo delito o pudo haber delito y que ese es el autor, se dará el segundo momento en el cual se va a dar ya el juzgamiento penal hasta llegar a una sentencia. Las líneas guía lo que presentan es esa primera etapa, lo que se refiere a la investigación previa. Hubiera sido muy largo abarcar también lo que es el juzgamiento. En algún momento se va a dar, pero por lo pronto lo que está contemplado en las líneas guías tiene que ver con este tema de la investigación previa. Lo que les decía al principio es reiterativo, pero es importante. Vosotros sois la luz del mundo, plantea cómo se tendría que investigar los delitos en contra del sexto mandamiento, pero además ha incorporado este otro elemento que está con amarillo, que tiene que ver con sanciones a quienes se encubran o actúen negligentemente respecto a las investigaciones que tienen que darse con referencia a los delitos de menores. Por eso que hay cosas que pueden no entenderse muy bien de lo que está planteado en Vosotros sois la luz del mundo, porque hay que separar esos ámbitos. Cuando ustedes los separan, se entiende muchísimo mejor cuál es el postulado que está planteando este motu propio. La responsabilidad. También es bueno tener presente quién está a cargo o quién tiene la responsabilidad de encarar estos procesos. Una experiencia que hemos tenido en la conferencia episcopal, por ejemplo, es que si bien... Doctora, sí, Marcial. No está pasando las diapositivas por si acaso. Ah, en mi pantalla sí. Ah, ya. Porque vemos solamente la primera parte del cuidado y prevención de abuso. Qué macana. ¿Y a qué se deberá eso? ¿Será que si tú las presentas no haya el problema? ¿Ya? Ahora, por favor. Entonces, Si quieren aprovechar alguna pregunta o alguna duda, ideal. Buenas noches, doctorita. Simplemente decirle que hay un ruidito que no nos permite escucharla bien. Es un ruidito que no se entiende de qué es. Tal vez, sí, ese mismo que acaba de hacer es como del cable. Entonces es el micrófono. Sí, puede que sí. Buen dato. Gracias, Voy a doctorita. quitar el micrófono y audífono y si me confirman si se escucha mejor, lo agradezco mucho. No se le escucha, doctora. Voy a tratar de mantener alejado de mí el micrófono. ¿Será que mejora un poquito? Mejora, totalmente mejora. Se le escucha muy bien, ya no hay el ruido. Gracias, buenísimo. Bueno, gracias a usted. Entonces sí, me quedé con Ben. Yo he seguido las diapositivas, ustedes no. Acá está lo que hemos ido repasando. Los documentos que han inspirado a las líneas guía. Si podemos seguir, por favor, gracias. Las dos cartas del Papa Francisco, la del 2011 y la del 2015.
Y si seguimos, estarían ya los documentos normativos, el Código de Derecho Canónico, Sacramentarum Sanctitatis Tutela, Vosotros sois la luz del mundo, eso, Praxis de la Congregación de la Doctrina de la Fe y el Vademécum. Son los documentos en base a los cuales se ha trabajado las líneas guía. Seguimos, por favor. Reiterarles que el alcance de las líneas guía es la primera etapa de la investigación. No se plantea cómo sería el proceso, la segunda etapa del proceso del juzgamiento. Se va seguramente a aprobar otro documento en la conferencia episcopal en el que se plantee cómo se daría el juzgamiento, que es la segunda etapa. Por lo pronto está contemplada la primera etapa, que es la investigación previa. Seguimos, por favor. Los dos temas que contempla Vosotros sois la luz del mundo, lo relativo al juzgamiento por delitos contra el sexto mandamiento y lo relativo al encubrimiento de esos delitos. La responsabilidad, que es donde nos habíamos quedado. ¿Quién tiene la responsabilidad de investigar? Y esto es importante porque quien tiene la responsabilidad de investigar es quien tendría la responsabilidad si no cumple eficientemente con la tarea de investigar. Y eso ahora tiene también una sanción a partir del mutuo propio, Vosotros sois la luz del mundo. Entonces sí es importante. No es que un obispo pueda juzgar un hecho que no le corresponde o que no es su competencia, porque sí, se puede dar el caso excepcional, pero no es un tema de voluntad. Por eso es esencial tener presente qué autoridad tendría que juzgar. Y como conferencia episcopal, un aprendizaje que hemos tenido es que la conferencia, por ejemplo, salvo que lo pidiera expresamente la Santa Sede o algún obispo, no puede actuar directamente respecto a las denuncias que se reciban por una situación de abuso sexual, pero sí puede ofrecer el servicio de la recepción de denuncias. Eso quiere decir que en la lógica de abrir las puertas para quien tenga una denuncia, se pueda recepcionar la misma para derivarla a la autoridad competente, que es la que tendrá que valorar el caso e idealmente o eventualmente iniciar la investigación previa. Por eso acá les menciono el tema este. Puede ser un obispo, si estamos hablando de sacerdotes diocesanos, o puede ser la autoridad de las sociedades de vida apostólica o los institutos de vida consagrada, quienes conozcan el caso cuando se trate de religiosos. Lo reitero rapidito. Si es un sacerdote diocesano, el obispo tiene la tuición. Si es un sacerdote religioso, la autoridad del instituto religioso será la que asuma la responsabilidad de iniciar la investigación para determinar si hay fundamentos o no que lleven el caso al proceso penal. Continuamos, por favor. ¿Qué se entiende por menor? Aunque no crean ustedes y aunque suene raro, esto tiene mucha importancia porque durante bastante tiempo no había tanta claridad respecto a lo que es el menor. Ahora sí, está bastante más claro, pero hay una salvedad. Hasta el 2001, concretamente hasta el 30 de abril del 2001, se consideraba menor a la persona menor de 16 años. Después se amplió ese rango. Eso quiere decir que si la denuncia es de un hecho que haya ocurrido posterior al 30 de abril del 2001, se tiene que tomar en cuenta que el menor es el que es menor de 18 años. Se han ampliado 2 años respecto a la consideración de los menores. ¿Por qué? Porque esta ya casi es una regla general. En la mayoría de los países se ha determinado como edad para la mayoría de edad en los 18 años. Y eso se ha regularizado también a nivel de la Iglesia Católica. Y aunque hay lugares en los cuales la edad ya estaba prevista como 18 años, antes de lo que hizo la Iglesia Católica con la modificación que incorporó el 2001, de todas formas, aun cuando la legislación nacional hubiera considerado menor de edad al menor de 18, para la Iglesia la regla que aplica es la que estamos viendo. Hasta el 30 de abril del 2001, menores de 16.
posterior, menores de 18. Y quizás ustedes digan, ¿y qué importancia tiene eso? Les diría que sí, para una víctima es importante, porque si la víctima tenía 17 años y el hecho ocurrió antes del 30 de abril del 2001, ese hecho ya no está calificado dentro de lo que estamos hablando ahora, que son delitos sexuales en contra de menores y adultos vulnerables. En este caso que les menciono, ya no sería menor. Y si no es menor, ¿qué significa eso? Que se supone que ya tenía el discernimiento y la fuerza suficiente para defenderse. Por tanto, la forma de juzgar ese hecho será distinta. Y para efectos de la Iglesia, para el derecho canónico, también es distinta. No tiene la misma gravedad el hecho de que hubiera habido una relación sexual entre un sacerdote con un menor versus un sacerdote con una persona mayor de edad. Si no se entiende, con toda confianza, por favor, me dicen para que vayamos aclarando los conceptos paso a paso. Lo que está en color amarillo es refrendar esto, ¿no? ¿Por qué 16? ¿Por qué 18? ¿Por qué no 21? Porque se supone, se entiende que los 18 son el parámetro para entender la madurez sexual y emocional de la persona. Entonces, el supuesto es que después de 18 ya la persona tendría que tener el discernimiento para defenderse. No se olviden que no estamos hablando acá solamente de hechos ocurridos a la fuerza. La violación es un hecho que evidentemente se ha ejercido fuerza física, pero no necesariamente estamos hablando de esos hechos. Les pongo el ejemplo del estupro, del delito del estupro que está contemplado en el Código Penal boliviano. ¿Cuál es el delito del estupro? El que un adulto tenga relaciones sexuales con un menor o una menor entre 14 y 18 años. Se entiende que no ha habido violencia, porque si hubiera violencia sería violación. Se supone que hay consentimiento de la persona menor de edad. Pero ¿qué está protegiendo la ley? Está protegiendo el hecho de que aun cuando la persona hubiera aceptado tener relaciones sexuales con el adulto, no tenía todavía el discernimiento pleno para tomar esa decisión. Y que el adulto podía ejercer coacción, amenazas o algún tipo de influencia respecto a la menor para tener un acceso carnal con ella. Si no se entiende esto, por favor, con toda confianza. La razón del delito del estupro sería que, aun cuando la menor hubiera consentido esa relación sexual, al ser menor de edad y mayor de 14, estamos entendiendo que no tenía el discernimiento pleno para aceptar, y como no tenía el discernimiento pleno para aceptar, es delito. Si fuera menor de 14 años, aunque hubiera consentido, se entiende como violación. ¿Cómo se traduce eso? El delito de violación tiene una pena mucho más grave que el delito de estupro, pero eso no significa que el estupro no sea un delito. En este punto que estamos viendo, sí tiene importancia si el hecho ocurrió antes del 2001 o después del 2001, porque la víctima podría estar fuera del rango de menor, y si así fuera, el tratamiento del caso es totalmente distinto que si se trata de un menor de edad. Eso ha llevado a la reflexión de también establecer cuáles son los adultos vulnerables. Continuamos, por favor. Y veamos qué son los adultos vulnerables. Cuando se revisó el mutuo propio Santitatis Tutela, el 2010, se estableció que al menor se pueden equiparar personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de razón. Pero eso sigue siendo algo muy genérico. ¿Cómo determinamos que la persona tiene un uso imperfecto de razón? Entonces será necesario ir aclarando. Cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica o de privación de la libertad personal que de hecho limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de creer, o en cualquier caso de resistir a la ofensa. Este concepto que aparece en el segundo párrafo es el que se ha incorporado, el que nos está aclarando qué es adulto vulnerable, porque antes de esa aclaración podíamos entender que adulto vulnerable era solamente el que fue declarado interdicto, y la interdicción se declara por vía judicial. Un juez dijo que la persona no tiene
ejercicio de sus facultades mentales. En términos vulgares, está loca. Ese era el adulto vulnerable. En cambio ahora, como ven ustedes en este concepto, no estamos hablando de personas que hubieran perdido la razón. Estamos hablando de personas que inclusive temporalmente tuvieran limitado su ejercicio pleno de la decisión. Les pongo un ejemplo burdo. Una viuda es mayor de edad, ha quedado viuda, está muy sensible por el fallecimiento de su esposo y es la circunstancia en la cual un sacerdote, aprovechando de esa circunstancia, llega a tener acceso sexual con ella. Por la circunstancia que ella estaba pasando, se entiende que ella no estaba en pleno ejercicio de su discernimiento, ni emocional ni mental. ¿Cómo se establece eso? Es lo que viene como desafío en las investigaciones. Pasamos, por favor. Hacemos una aclaración más. Para el mutuo propio, vosotros sois la luz del mundo, en el artículo 1, párrafo 2, inciso B, nos dice que persona vulnerable es cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia físico, psicológica, tarán, lo que hemos visto antes. Confirmamos que desde Vosotros sois la luz del mundo el 2019, podemos entrar en la categoría de adulto vulnerable a una persona que pese a ser mayor de edad, no tenía el pleno discernimiento para tomar una decisión. ¿La inmadurez emocional podrá entrar en este caso? Podría ser que sí. Entonces hay que tener mucho cuidado para manejar y tratar estos temas. Pasemos, por favor. Una vez que tenemos la idea de que estamos hablando, nosotros solo estamos hablando de menores de edad y adultos vulnerables, en conciencia de que adulto vulnerable no es quien ha sido declarado loco, sino cualquier persona que esté en un uso imperfecto de razón por una circunstancia emocional o lo que fuera, refirámonos a cuáles son los delitos en contra del sexto mandamiento, porque eso también es muy genérico. Si hablamos de delitos contra el sexto mandamiento así, podemos tener un bagaje demasiado amplio. Necesitamos delimitar de qué estamos hablando. Y eso ha ido avanzando a lo largo de los años. El delito que tratamos comprende todo pecado externo contra el sexto mandamiento del decálogo que hubiera sido cometido por un clérigo respecto a un menor. ¿Dónde está especificado esto? En el canon 1395 del Código de Derecho Canónico y también en el artículo 6 de Santitatis Tutela. Pero, insisto, es amplio lo que puede entrar dentro de esta calificación. Entonces, Vosotros sois la luz del mundo ha pasado a aclarar un poco más. Antes de Nosotros sois la luz del mundo se dio un paso y luego otro más. ¿Cuál fue el primer paso? La tipología del delito puede abarcar relaciones sexuales consentidas o no consentidas, contacto físico con intención sexual, exhibicionismo, masturbación, producción de pornografía, inducción a la prostitución. Y vean esto, conversaciones y o propuestas de carácter sexual, incluso mediante medios de comunicación. Por ejemplo, el WhatsApp. Entonces, lo que entra dentro de la posibilidad de un delito contra el sexto mandamiento es amplio y puede pasar desde lo más grave, que tiene que ver con una relación sexual consentida o no, hasta toques impúdicos u otro tipo de agresiones a la sexualidad de los menores o adultos vulnerables. Daremos un pasito más, iremos a la siguiente diapositiva. Se ha incorporado como tipología el adquirir, retener o divulgar, incluso de forma temporal, imágenes pornográficas de menores de 14 años. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de enero del 2020. Es decir, el manipular, el manejar, el tener pornografía de menores de 14 años constituye también un delito en contra del sexto mandamiento. Y un pasito más.
La adquisición, retención, divulgación de material pornográfico que implique a menores de 14 y los 18 años de edad que hayan sido realizadas por clérigos o por un miembro de un instituto de vida consagrado o sociedad de vida apostólica, desde el 2020 es de competencia de la Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿Por qué? Porque determinado que los 18 años son la edad a partir de la cual un menor tiene ya el discernimiento para poder realizar cualquier decisión, tomar cualquier decisión, todo lo que ocurra con menores de 18 años vinculados a aspectos sexuales entra en cuestionamiento. ¿Y por qué la Congregación para la Doctrina de la Fe? Por la gravedad del delito. Porque tratándose de menores o tratándose de adultos vulnerables, el delito es mucho más grave. Insisto una vez más, si fue un sacerdote que se involucró con una mujer mayor de edad y ella no está pasando por ninguna situación crítica, ¿hay una falta? Por supuesto que hay una falta, pero no entra dentro del decálogo de los delitos contra el sexto mandamiento. Y la sanción no tendrá la dureza que tiene que tener una sanción frente a un hecho de abuso sexual. Pasamos, por favor. Tipos penales. Vosotros sois la luz del mundo, nos ha planteado como tipos penales. El obligar a alguien con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad a realizar o sufrir abusos sexuales. En este punto, aunque ustedes no crean, se han encontrado muchísimas denuncias respecto a religiosas que, bajo el paraguas de la autoridad, han sufrido una serie de abusos. No siempre sexuales, por eso siempre es bueno analizar este tema con más amplitud. En algunos casos también sexuales, pero en otros casos no. Eso no entra dentro de los delitos del sexto mandamiento, pero se tiene que trabajar en la iglesia. Es fundamental tratar esos temas en la iglesia. Por eso que, ya planteándolo como está planteado en Vosotros sois la luz del mundo y teniendo que estar reflejado en los protocolos de las conferencias episcopales, institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, etcétera, se tendría que tomar en cuenta este tema. Inciso 2. Realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable. Inciso 3. Producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil. Entonces, hay 3 parámetros que nos está fijando la norma, respecto a los cuales hay que poner especial atención para saber si existe responsabilidad. Entonces, si alguien preguntara, un sacerdote que tiene el mal hábito de ver pornografía, y peor aún de ver pornografía infantil, pero nunca ha tocado a un niño, ¿tiene responsabilidad? Sí, la tiene. Y eso nos está diciendo claramente hoy la normativa relacionada con este tema. Pasamos, por favor. Cubrimiento. Es el segundo ámbito de Vosotros sois la luz del mundo. En este caso, no estamos hablando de abuso sexual contra menores o adultos vulnerables. Estamos hablando de no actuar con la prontitud y celeridad y eficiencia que se tiene que actuar si se tiene conocimiento de un hecho de abuso sexual a menores. Sobre todo los recientes, no porque los antiguos sean menos importantes, sino porque las medidas inmediatas tienen que orientarnos a prevenir que no haya nuevas víctimas o que las víctimas no sigan siendo objeto de abuso. Por eso que la autoridad está obligada a actuar con la mayor prontitud posible para atender si se tiene conocimiento de un posible caso de abuso sexual. Y eso está en Vosotros sois la luz del mundo. Aquellas conductas llevadas a cabo por sujetos a los que se refiere el artículo 6, y aquí nos pone un listado, ¿verdad? En el caso de los sacerdotes, los obispos, en el caso de los religiosos, su autoridad, e incluso para el código canónico de las iglesias orientales, también pone su parámetro respecto a la autoridad correspondiente. Estas autoridades que consienten en acciones u omisiones dirigidas a interferir, eludir las investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales contra un clérigo o un religioso con respecto a delitos señalados, es decir, los delitos en contra del sexto mandamiento. ¿Eso qué significa? Que no solo el abuso sexual va a tener una sanción,
El no tratar, el no actuar frente al abuso sexual también. La gravedad no es la misma, pero va a influir. Pasamos, por favor. En el caso de la vida religiosa, queda la duda de cuál es el alcance que puede tener. En el caso de un sacerdote, ya hemos mencionado el hecho de que tiene que ver con el estado clerical. Lo que nos está diciendo vosotros sois la luz del mundo es que, según el derecho de los religiosos de la Iglesia Latina, el delito, un delito contra el sexto mandamiento, puede suponer también la expulsión del instituto religioso, entendiendo que tal expulsión no es una pena, sino un acto administrativo del moderador supremo y que tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Eso por qué? Porque la contraparte del abuso sexual tiene que ver con cuál es nuestra actuación frente al agresor. Por una parte tenemos el deber ético, moral, de actuar para proteger a los menores de edad de cualquier situación de abuso. Pero por el otro lado, tenemos el deber de conciencia respecto a quien ha cometido el abuso. Obviamente, no para pretender perdonar por lo sucedido, que no nos toca a nosotros, sino por el hecho de que tiene que tomarse alguna medida respecto a la persona, ojalá idealmente en vía de readecuar su conducta. Les pongo el caso dramático de Chile, el caso de Caradima. Cuando se denunciaron los abusos sexuales que Caradima había cometido, las víctimas que llegaron a denunciar, los hechos habían prescrito. Entonces no lo pudieron juzgar ni por la vía ordinaria del Estado chileno, ni por la vía canónica. Sin embargo, se tomaron medidas orientadas a evitar que tenga cualquier tipo de contacto con menores o adultos vulnerables. Esta relación, ¿quién tomaba la decisión respecto a él de haberlo puesto, por ejemplo, en un lugar en relativo aislamiento? La autoridad por encima de él. Es símil en el caso de los religiosos, solamente que la sanción puede alcanzar a esa expulsión y para que se dé esa expulsión tiene que haber fundamentos claros y no necesariamente estar relacionados con la pena que también existirá respecto al hecho. Esto seguro que lo van a entender mejor quienes están en la vida religiosa porque saben cuál es el alcance especial que tiene ese carácter religioso. Pasamos, por favor. ¿Qué juzga la Iglesia? Voy a insistir un poquito más en este punto. La Iglesia no va a juzgar el delito ordinario. Eso lo juzga la justicia ordinaria. La Iglesia lo que va a juzgar es el carácter eclesiástico y no sustituye la investigación ordinaria. Y eso tiene que quedarnos absolutamente claro a todos. Si tenemos conocimiento de un hecho de abuso sexual, un posible hecho de abuso sexual, eso se tiene que poner en conocimiento de las autoridades civiles. Porque si no, de acuerdo con la normativa boliviana, seremos pasibles de sanciones por encubrimiento. Eso significa que si tenemos conocimiento de una denuncia de posible abuso sexual, se van a abrir dos caminos distintos. Uno por la vía ordinaria y otro por la vía canónica. El proceso canónico, la vía canónica, se orienta a la sanción relacionada con la gravísima falta cometida por un clérigo y cuáles son las medidas que se van a imponer respecto a él. Si se trata de menores, en el caso de Bolivia, la obligación de denunciar bajo responsabilidad penal tiene que cumplirse. Es decir, yo no puedo escoger si voy a denunciar o no denunciar un hecho. Si tengo conocimiento de que ha habido un posible caso de abuso sexual respecto a un menor, debo ponerlo en conocimiento. Lo contrario me hace responsable penalmente por estar encubriendo el hecho. Y aquí hablamos de cualquier posibilidad de abuso sexual, no solo dentro de la iglesia. Si hablamos de colegios donde se percibe que los niños puedan estar siendo víctimas de abuso sexual por parte de uno de sus progenitores, se tiene que denunciar. Si es un centro de salud, tienen que denunciar. Eso no es opcional y es bueno tenerlo presente.
Si en la catequesis ustedes toman conocimiento de que un niño podría ser víctima de abuso sexual que no tenga nada que ver con la iglesia, tienen que denunciar. Pero esos son temas que los van a ver con más claridad la próxima semana. Pasaremos, por favor. Ahora sí, le vamos a dar 20 minutitos más al tema de la etapa de la investigación previa para luego adentrarnos en lo que son el trabajo en grupos. Vamos adelante. Denuncia. Ha habido todo un debate para entender qué se entiende por denuncia. ¿Qué sería la denuncia? Le vamos a pedir un memorial con firma de abogado denunciando el hecho a la iglesia, amén de que pueda ir con toda libertad a la autoridad civil. Esa ya es una limitante, es una restricción. Entonces, han tratado en el ámbito canónico de darle un contenido más general al tema de la denuncia, poniéndole la denominación genérica de noticia. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente la víctima o un familiar de la víctima tiene que venir a denunciar a la autoridad. El solo hecho de que la autoridad tenga conocimiento, haya escuchado de que es posible un hecho de abuso sexual, compromete el inicio de una investigación previa. Entonces, con el término noticia, se amplía la forma de comprender la denuncia como origen de una investigación y la toma de acciones preventivas. Insisto una vez más, que la persona venga y denuncie verbalmente no significa que su denuncia no tenga valor. Se levantará un acta y se le pedirá que firme. Si no quiere firmar, de todas maneras se tiene que abrir una investigación. Aquí sí hay que ser equilibrados. En casos tan dramáticos como lo que ha pasado en Chile, las cosas se han ido a un extremo. Entonces, por ejemplo, en Chile publican los nombres de quienes están investigando. Y eso obviamente vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Hay que tener especial cuidado con este punto, de tratar de no incurrir en la vulneración de derechos de nadie, pero precautelando que se proteja a quienes puedan ser víctimas. En este sentido, cuando ustedes reciben una noticia de que puede haber una situación de abuso sexual, entiéndanla como una posible denuncia, pero compénsenla con la razonabilidad. Si nos están diciendo que alguien ha cometido un abuso sexual, que es imposible, que nosotros sabemos que no podía haber ocurrido porque la persona ni siquiera estaba en el país, entonces obviamente se tendrá que descartar. Pero raras veces tenemos esas certezas. Entonces, teniendo conocimiento, aunque sea por una noticia genérica de que hubiera podido haber una situación de abuso sexual, amerita prestarle atención y eventualmente abrir una investigación previa. ¿Quién? La autoridad competente, no nosotros. Si nosotros la conocemos, tenemos que poner en conocimiento de la autoridad competente. Seguimos, por favor. Noticia de delito. Esta noticia puede tener varias fuentes. Ser presentada formalmente a la autoridad, oral, escrita, por la presunta víctima, por sus tutores o por terceras personas que tuvieran conocimiento. Es presentada al ordinario por las autoridades, puede ser presentada por las autoridades civiles. Puede ser que la víctima acudió a la autoridad civil y la autoridad civil abrirá la investigación correspondiente, pero además, para los efectos canónicos, puede poner en conocimiento de la iglesia. Ser difundida por medios de comunicación social, como redes sociales, o llegar a conocimiento por rumores u otras fuentes. ¿Cuál va a ser el discernimiento de la autoridad competente? Si hay una razonabilidad, aunque sea mínima, de que posiblemente realmente haya ocurrido un hecho de abuso sexual, está obligado a dar inicio a la investigación previa. Si realmente el tema fuera muy descabellado, lo podrá desechar. Pero el desechar la denuncia o la noticia de un posible hecho de abuso sexual no se hace así porque sí. Se tiene que fundamentar en un documento y dejar la constancia en un documento de por qué no se está dando paso a una investigación previa. Continuamos, por favor. Ya vamos a terminar, no se cansen mucho. Cuando es una denuncia anónima, ¿la acogemos? Sí, la acogemos. O la autoridad que corresponde tiene que
valorarla, aun cuando la denuncia sea anónima. Y el discernimiento va a ser el mismo. Si es posible, si ve que es posible, tiene que abrir investigación previa. Si ve que el tema es descabellado y no tiene sentido, podrá rechazar fundamentadamente a través de un documento. Seguimos, por favor. Noticia en confesión. Aquí sí nos encontramos con un problema. Cuando es un tema de sacramento está clarísimo que quien reciba el sacramento de la confesión o de la reconciliación no puede faltar al sacramento. Hubo una confusión en este punto porque en algún momento se levantó el secreto de oficio, pero que no es la confesión, no es la reconciliación, no es el sacramento. Si hablamos del sacramento, está claro que quien reciba la denuncia no puede revelarla. Entonces, ¿cuál es la salvedad que ha planteado la norma? Lo que nos han planteado desde la Santa Sede es que el sacerdote que recibe en confesión que la persona ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual, anime a la persona, incluso que le ofrezca acompañarla a hacer la denuncia formal. Pero él por sí no puede revelar lo que haya recibido en secreto de confesión. Pasamos, por favor. Acciones que se debe adoptar si se recibe la noticia de delito. El artículo 16 de Santitatis Tutela nos dice claramente que, recibida una noticia de delito, se realiza una investigación previa. Siempre que la noticia sea al menos razonablemente verosímil, y son los términos que está utilizando la norma, razonablemente verosímil. ¿Cómo se va a valorar? Es el criterio de la autoridad competente. Si tal verosimilitud no tuviera fundamento, no es necesario dar curso a la investigación previa. Sin embargo, se requiere conservar la documentación cuidadosamente junto a la nota o el acta a través del cual se esté decidiendo el no llevar adelante la investigación previa. Este es un tema de responsabilidad. Si la autoridad competente no cumple con este precepto de guardar la documentación y el argumento de por qué no se dio curso, el día de mañana puede ser pasible a sanciones. Entonces, a cualquier denuncia que se reciba o se tenga conocimiento, se abre un file, se adjunta la documentación pertinente y si se decide no seguir la investigación previa, de todas maneras dejar esa constancia. Y la otra medida que ha incorporado la norma actual es que aun cuando se decidiera no seguir la investigación previa, se tiene que pasar el antecedente a la Santa Sede para que la Santa Sede lo valore y confirme si fue o no fue el camino adecuado. Pasamos, por favor. Indicios de escándalo. Cuando se hayan verificado conductas impropias e imprudentes y se vea necesario proteger el bien común y evitar escándalos, aunque no haya existido un delito contra menores, compete al ordinario hacer uso de otros procedimientos de tipo administrativo respecto a la persona denunciada, como por ejemplo limitaciones ministeriales o imponerle otros remedios penales para evitar que la conducta vaya más allá. Entonces, seguro que ustedes lo entienden. Yo creo que los sacerdotes, como una persona mayor en genérico, una persona mayor de edad, nos toca, una vez escuché una frase que me pareció muy llamativa. Decía, no solo hay que ser bueno, también hay que parecer bueno. Primero ser, sin duda, pero después también parecer. Parecer o reflejar esa bondad o esa cualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una imprudencia puede ser costosa. Y acá lo está definiendo claramente. Puede ser que realmente el sacerdote no tuvo una conducta de tipo sexual directa, pero el hecho de tener demasiada confianza con las muchachas, sobre todo menores, no sé, abrazarlas, es relativo esto, sí, lo han visto más a fondo con el doctor Genaro, tiene que ver con muchos otros elementos. En todo caso, yo me circunscribo a decirles que una conducta impropia puede ser motivo de que el ordinario tome medidas para
inhibir esa situación. ¿Por qué? Porque debe cuidar por el bien común, y en ese cuidar por el bien común tiene que haber una cualidad de prudencia de todos los que trabajamos en las instancias de iglesia. Ahí sí no se limita a los sacerdotes, ellos serán juzgados en la vía canónica, pero la prudencia nos toca absolutamente a todos. Pasamos, por favor. ¿Quién investiga? Según el canon 1717 del Código de Derecho Canónico, la investigación previa corresponde al ordinario que ha recibido la noticia de delito o a otra persona idónea que él haya designado. La responsabilidad es del ordinario, pero el ordinario puede delegar a alguien, puede, un abogado, un psicólogo o una persona de confianza que sea quien a su nombre lleve adelante la investigación previa. La omisión de este deber de investigar podría constituir un delito perseguible según lo dispuesto por el Código de Derecho Canónico y lo que plantea la Constitución Apostólica en forma de mutuo propio: vosotros sois la luz del mundo, traducido como una madre amorosa. Entonces, en principio, ¿quién debe conocer el hecho y llevar adelante la investigación? O en realidad, ¿quién debe llevar adelante la investigación? Quien tuvo conocimiento del hecho. Aquí nos encontraremos con algunas salvedades. ¿Qué pasa si el sacerdote está acusado por una situación de abuso sexual cuando él estaba en otra parroquia y quizás la parroquia de otra jurisdicción eclesiástica? Entonces, todos esos detalles tienen que ser tomados en cuenta para saber cuál va a ser la autoridad competente que lleve adelante la investigación, pero no puede quedar en vacío. Pasamos, por favor. Compatibilidad. La investigación previa canónica se debe realizar independiente de la existencia de una investigación que corresponda a las autoridades civiles. Sin embargo, cuando la legislación estatal imponga la prohibición de investigaciones paralelas a las suyas, la autoridad eclesiástica competente debe abstenerse de dar inicio a la investigación previa. Pero esas son situaciones excepcionales. Por lo general, la investigación canónica va a ir paralelamente a la investigación civil. Pasamos, por favor. Prescripción. Este detalle sí es importante. Para los delitos contra el sexto mandamiento existe un plazo de prescripción de la acción como tal o de la denuncia. Este plazo ha sido modificado notablemente con el tiempo. Actualmente, ¿qué tenemos? El artículo 7 de Santitatis Tutela nos dice que, sin perjuicio del derecho de la Congregación para la Doctrina de la Fe de derogar la prescripción para casos singulares, la acción criminal relativa a los delitos reservados para la congregación se extingue por prescripción en 20 años. ¿Desde cuándo se cuentan los 20 años? De acuerdo con el canon 1362 del Código de Derecho Canónico, el plazo de 20 años comienza a correr cuando la persona ha cumplido su mayoría de edad, es decir, los 18 años. Acá también se generó mucha confusión por la prensa cuando salió la norma o cuando se modificó la norma. Es una realidad que hay un plazo de prescripción porque si no, el proceso estaría abierto indefinidamente. Y son los 20 años desde la mayoría de edad de la víctima. Pero cuando haya circunstancias atendibles que permitan establecer que esa prescripción no aplique, ven ustedes que la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene la tuición para suspender el plazo de prescripción. Entonces habrá casos excepcionales en los cuales los delitos no prescriban. Y los dos casos intensos que se han conocido respecto a esto tienen que ver con Estados Unidos y Chile. Sigamos, por favor. El secreto de oficio. Este tema es el que se diferencia del sacramento de la reconciliación. Durante la investigación previa se tiene la obligación de observar el secreto de oficio. Sin embargo, no se puede imponer ningún vínculo de silencio respecto a los hechos a quien realiza la denuncia, ni a la persona que afirma haber sido ofendida o a los testigos, y tampoco a las autoridades civiles. ¿Por qué hay secreto de oficio? Porque se entiende que en principio existe el derecho a la presunción de inocencia. Entonces, salir
desde el inicio de la investigación previa a acusar a alguien que no tenemos certeza de que sea responsable, tiene su complejidad y puede conllevar responsabilidades penales. Hay que tener cuidado con eso. Por eso, mientras se desarrolla la investigación previa, idealmente deberían mantenerse bajo reserva los hechos y los nombres de las personas involucradas. Pero eso no significa que se le pueda pedir a la víctima que no hable del tema o que no denuncie o que no haga público lo que quiera hacer público. No se la puede obligar a hacer público lo que no quiere, como no se la puede obligar a no hacer público lo que no quiere. En otras palabras, debemos ser cautelosos, debemos mantener una marcada prudencia respecto a la información que se maneja, pero de ninguna manera imponer silencios a quienes estén involucrados que podrían afectar muchísimo más la vulnerabilidad por la que han pasado y de hecho vulnerar sus propios derechos. Pasamos, por favor. Competencia. Ahora sí, ya vamos terminando. El ordinario al que corresponde la tarea de investigar puede ser el del clérigo denunciado, es decir, el obispo del cual depende el clérigo, o, si es diferente, el ordinario del lugar donde se cometieron los presuntos delitos. En este caso, se comprende fácilmente que es oportuno que se actúe, que se active, un canal de comunicación y de colaboración entre los distintos ordinarios, con el fin de evitar conflictos de competencia y duplicidad de trabajo, sobre todo si el clérigo es un religioso. Como ustedes saben, los religiosos tienen destinos distintos cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Y en este caso ustedes me dirán, entonces, ¿quién juzga, el ordinario o juzga la autoridad principal de la congregación religiosa? También ahí puede haber un conflicto de competencias y tendrá que dirimirse. Si la autoridad competente de la entidad religiosa puede asumir el caso, lo asume la autoridad. Si correspondiera al ordinario, tendría que asumir el ordinario. ¿Por qué se prefiere que sea el religioso la autoridad principal del religioso? Porque además, cuando se trata de religiosos, se tiene que tener especial cuidado con los elementos propios de esa religiosidad, que no es lo mismo que en el ámbito de la vida de los clérigos que están en función de los obispos solamente. Seguimos, por favor. Hay una mención específica para religiosos en Vosotros sois la luz del mundo, en el artículo 2, inciso 3. El ordinario que haya conocido la noticia de delito debe transmitirla sin demora al ordinario del lugar donde hayan ocurrido los hechos. Asimismo, el ordinario de la persona denunciada en el caso de un religioso, a su superior mayor, o en el caso de un diocesano, al ordinario de la diócesis. Siempre que el ordinario del lugar y el ordinario propio no sean la misma persona. Es deseable que tomen contacto entre ellos para concordar, ponerse de acuerdo, quién realizará la investigación. En el caso de que la señalación se refiera a un miembro de un instituto de vida consagrada o sociedad de vida apostólica, el superior mayor informará además al supremo moderador y en el caso de institutos y sociedades de derecho diocesano, también al obispo de referencia. Esto parece trabalenguas, lo siento, no es tan importante, pero lo tienen ahí como referencia si algún momento tienen duda respecto a la competencia de la autoridad. Pasemos, por favor. La investigación previa inicia con un decreto de inicio de investigación previa, perdón por la redundancia. Entonces se recibe la noticia de que ha habido un posible hecho de abuso sexual, el obispo competente o la autoridad competente tiene que disponer el inicio de la investigación previa y eso se hace con un decreto que es el acto a través del cual se da inicio. Este decreto puede ser dictado por el mismo obispo o por la persona de confianza a la cual el obispo le haya delegado el que pueda llevar la investigación. Aunque en realidad la práctica nos muestra que el decreto lo va a firmar siempre el obispo y en ese mismo decreto puede designar a quién va a estar a cargo de la investigación. Pasamos, por favor. En la investigación previa se tiene que investigar todo lo que esté al alcance de quien está haciendo la investigación. En este punto, en una conversación con el padre Roberto Boceta, que la mayoría deben conocer, hemos concordado en el hecho de que esta es la parte más difícil.
porque el Ministerio Público tiene competencia para pedir información. Por ejemplo, puede pedir a una empresa de teléfonos como Entel o Tigo información respecto a tráfico de llamadas y otra información relativa a la comunicación. Pero en la iglesia no tenemos esa tuición, no podemos requerir información. Esa es una limitante seria que se ha planteado a la Santa Sede para ver cómo se puede subsanar esta limitante que tiene la iglesia para poder acceder a información que permita probar si realmente existió el hecho o no. Pasamos, por favor. También se tienen que tomar medidas por parte de la autoridad que vaya a llevar adelante la investigación previa. Por ejemplo, si se trata de un sacerdote que está en una parroquia, se puede disponer el alejamiento de la parroquia. Nunca confundan, por favor, el llevarlo a otro lado para ver si el problema desaparece. Eso no es lo que tiene que ocurrir nunca. Estamos hablando de evitar que pueda haber contacto con niños que sean nuevas víctimas o que las víctimas sigan siendo víctimas. Entonces, las medidas cautelares van a estar orientadas siempre a prevenir que no se den situaciones, nuevas situaciones o que se repitan situaciones. Y esas pueden ser amplísimas. Puede ser el llevarlo a otro lugar, puede ser el plantearle una especie de reclusión voluntaria en un convento o en otro lugar, puede ser hacer funciones administrativas, dependiendo de las características del hecho y de las condiciones que tenga el ordinario de tomar decisiones respecto a la situación cautelar. Pasamos, por favor. La conclusión, una vez que se cuenta con todos los elementos, se tiene que emitir otro decreto, que es el que determina si hay indicios serios de probabilidad de que el hecho existió y de que la persona acusada es realmente responsable de lo que se le está acusando. Con el debido fundamento y con toda la argumentación que se tenga, se concluye con el decreto de cierre o conclusión de la investigación previa, que va a derivar en, sí, existió el hecho, existen razones fundadas para establecer que existió y que X persona es responsable de ese hecho, o lo contrario. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En caso de que el ordinario que ha realizado la investigación previa sea un superior mayor de Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apostólica, lo mejor es que transmita copia del expediente de la investigación también al moderador supremo o al obispo de la jurisdicción en la cual se hubieran cometido los hechos. Y debe remitirse una copia de todos los actuados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Estamos hablando de delitos contra menores y adultos vulnerables. Por eso van los resultados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero si fuera una persona, si la investigación muestra que en realidad la posible víctima era mayor de edad y que estaba en pleno uso de sus facultades, entonces el resultado de esta investigación no irá a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Si es un sacerdote diocesano, irá a la Congregación para el Clero, o si es un religioso, irá a la Congregación de la Vida Religiosa. Pasamos, por favor. Ahora sí, hagamos un quiebre para concluir. La investigación canónica va a decantar en que ese decreto de conclusión de la investigación previa pase a proceso penal o se archive. Si pasa a proceso penal, la congregación correspondiente, si hablamos de delitos de menores de edad, la Congregación para la Doctrina de la Fe, tiene la obligación de disponer que se haga la investigación, ya no la investigación, perdón, que se juzgue el hecho y al autor, que lo puede hacer la propia congregación o puede delegar esa tuición a la autoridad, a la misma autoridad que hizo la investigación o a otra. Y en temas de derecho canónico, eso pasa ya a un proceso penal, que no es lo que está reflejado en las líneas guías todavía, pero lo veremos más adelante. Y una vez más, solo para no confundir, el proceso canónico no reemplaza al proceso penal ordinario, que se desarrollará de cualquier manera en el marco de la normativa boliviana, en nuestro caso que estamos en Bolivia.
Sigamos, por favor. La obligación de denuncia es fundamental. Justo cuando estaba con el padre Roberto Boceta un día discutiendo este tema, entramos en una discusión que les comparto porque no tenía mucho sentido la discusión cuando nos dimos cuenta. Yo le decía que tratándose de menores de edad, no había opción de no denunciar, se tenía que denunciar. Y él me decía, no necesariamente. Él se refería a cuando la víctima era menor de edad, pero ya había cumplido actualmente la mayoría de edad. Y yo estaba pensando en la víctima menor de edad que sigue siendo menor de edad. Vean ustedes que un detalle generó una discusión que no hubiera terminado nunca. Lo cierto es que si hablamos de menores de edad, tenemos la obligación absoluta de hacer la denuncia. Pero ¿qué pasa cuando fue víctima, cuando era menor de edad, pero hoy es mayor de edad? Tiene que la víctima decidir si se lleva adelante la acción o no. Por parte de la iglesia, se va a tener que abrir una investigación previa necesariamente, porque si el autor todavía está ejerciendo el ministerio, se tienen que tomar decisiones respecto a ese ministerio. Si hubiera fallecido, que hemos tenido algún caso así, ya no se puede hacer nada en la vía canónica. Pasemos, por favor. Por si acaso un detalle, no voy a adentrarme a eso porque ustedes lo van a ver la próxima semana. Les he mencionado al principio y lo reitero ahora. Es difícil que se presente una denuncia, aunque sea por un hecho de abuso sexual, en el Ministerio Público, la Fiscalía o la Policía. Entonces, lo mejor, el camino que hemos identificado y que está reflejado en las líneas guías de la Conferencia Episcopal, es acudir a la Defensoría de la Niñez. Porque la Defensoría de la Niñez, además de tener la capacidad para denunciar, debe y tiene la obligación de acompañar y contener la situación en la que está el niño. Si el abuso sexual viene de algún miembro de la familia, tiene que actuar de inmediato para alejar al niño de quien esté ejerciendo ese abuso. Entonces, ya solo para cerrar la parte que me toca a mí, insistirles en que el camino ideal no siempre funciona, no es el mejor, no es que esté expedito, pero el camino que nos toca seguir es el de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Como anexo al documento que acabamos de ver, van a encontrar ustedes un enunciado de lo que dice el Código Penal respecto a los delitos sobre abuso sexual y la prescripción de los delitos. Entonces van a ver ustedes que la prescripción de los delitos más graves, como es el delito de violación, se da en 8 años y hay que estar atentos a eso. En este caso, desde la comisión del delito, no desde la mayoría de edad, lo que limita muchísimo más cuando se trata de víctimas menores de edad. Sigamos, por favor. Y en el anexo 2 van a encontrar ustedes información sobre lo que dice el Código Niño, Niña, Adolescente respecto a estos temas de violencia. Y es importante revisar también el Código Niño, Niña, Adolescente porque nos orienta respecto a lo que debemos o podemos entender como violencia. Y lo que les voy a mandar también a Marcial para que lo comparta con ustedes es esto que aparece acá ahora, que son 2 protocolos que ha sacado el Ministerio de Educación para, obviamente, las unidades educativas, que tienen que ver con prevención y actuación en caso de que pudiera haber alguna situación de violencia física, psicológica o sexual en unidades educativas. Eso no está relacionado con el proceso canónico contra clérigos, a menos que el clérigo fuera profesor en el colegio, pero eso es raro. Pero sí es bueno que ustedes tengan esa información, porque insisto, pocas veces vamos a llegar a ver el proceso canónico. Lo que sí puede darse con mayor frecuencia es situaciones de abuso dentro del ambiente educativo con el que estemos relacionados, no por parte de gente de la iglesia, o puede ser también, o sea, no quiero excluir, simplemente decirles que cuando hablamos de abuso sexual estemos siempre atentos a todo. Puede ser en un ambiente de iglesia o no. En ambos casos tenemos la responsabilidad moral de actuar con todo lo que podamos respecto a esa situación de abuso. Ok, me extendí más de 10 minutos, mil disculpas. Con eso termino la presentación. Y Marcial, si nos ayudas, por favor, para el tema del trabajo en grupos. Muy agradecido, doctora. Y sí, hay muchos temas, ¿no?, que ha abordado. Y tenemos muchas consultas, imagino, de todos los participantes que estamos apuntando, ¿no? Y la dinámica para este siguiente momento va a ser
que vamos a distribuir en grupos y les vamos a pasar 9 casos. Cada grupo va a trabajar un caso concreto, ¿no? Y vamos a ir escribiendo. Entonces, para esta dinámica ya hemos mandado el material al WhatsApp. Les vamos a mandar a grupos, nombren un secretario y hasta que estén nombrando un secretario, yo ya voy a ingresar al grupo y les voy a dar el caso que ya les ha correspondido. Y como ha dicho la doctora, el día viernes vamos a ir respondiendo y ver el procedimiento, cómo se debería actuar, ¿no? A partir de lo que ustedes han ido escribiendo. Bien, pasamos inmediatamente a los grupos. Va a estar abierto hasta el momento que ustedes lo deseen, ¿no? Pueden ir coordinando quizás hasta más tarde o individualmente me pueden ir escribiendo al WhatsApp para que ustedes me envíen el trabajo, ¿no? Sobre todo queremos que vuelvan a enviar al grupo de WhatsApp para que todos los podamos ver. Bien, vamos a estar pasando por los grupos, así que por favor trabajemos en grupos y respondamos a este caso que nos ha presentado. Bien, iniciamos los grupos.